La transferencia placentaria entonces corre a cargo por 4 procedimientos. La difusión simple. ¿Cómo se produce la difusión simple? De alta concentración a bajas concentraciones, ¿no? Hasta que se alcance el equilibrio, ¿no? Entonces, de alta concentración a baja concentración y luego se establece la homeostasis, el equilibrio, de tal manera que sustancias que salen, sustancias que entran. Difusión simple. Pero hay una difusión facilitada donde se requiere elementos transportadores. ¿Cuáles son los elementos transportadores? Proteínas, pero no energía, simplemente elementos transportadores, y eso se realiza a través de gradientes eléctricos, proteínas que puedan llevar sustancias a través de algunas modificaciones de la membrana para recibir el producto que requiere el feto. Y el transporte activo, aquí se necesita energía, paso de iones o moléculas a través de la membrana celular. Y otro tipo de transferencia es la pinocitosis, que es un tipo de fagocitosis, ¿no? Sobre todo de líquidos extracelulares, y lo van incluyendo en vesículas intracelulares, y eso más que todo son líquidos, ¿no? Sustancias líquidas. Los demás son moléculas sólidas, y eso es la transferencia placentaria. Acá vemos en el esquema entonces qué es lo que pasa de la madre hacia el feto a través de esta barrera placentaria. Oxígeno y nutrientes, agua, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, electrolitos, hormonas, vitaminas, hierro, oligoelementos. Pero también pasan elementos perjudiciales, ¿no? Como son fármacos, drogas, tóxicos, monóxido de carbono, virus, ¿no? La rubiola, citomegalovirus, el herpes, todo el grupo TORCH, Toxoplasma gondii, un protozoario. Otros elementos, anticuerpos, IgG y las vitaminas. Y elementos que no pueden ser transferidos son algunas bacterias, heparina, IgS e IgM, ¿no? Que no pueden ser transferidos. Del feto también pasan hacia la madre a través de la barrera placentaria. ¿Qué es lo que pasa? Antígenos de los hematíes, hormonas, dióxido de carbono, agua, urea, ácido úrico, bilirrubina. Entonces, la barrera placentaria es delgada porque necesita pues que pasen de sustancias de la madre hacia el feto y del feto hacia la madre. La secreción endocrina de la placenta, está de más decirles a ustedes que la placenta es muy rica en hormonas. Básicamente la gonadotrofina coriónica es la principal hormona, pero fíjense el resto de hormonas: somatostatina, hormonas esteroideas, mineralocorticoides, lactógeno placentario, tirotrofina coriónica, adrenocorticotrofina coriónica, hormona liberadora de tirotrofina, tinilatores de gonadotrofinas, de corticotrofina, etcétera, etcétera. Las placentas antes se eliminaban, ¿no? Se botaban. Ahora ustedes saben que la industria farmacéutica tiene consorcios con los centros materno-perinatales, porque utilizan la placenta pues, para desarrollar cremas, champús, recondicionadores, es decir, un sinnúmero de productos de belleza, por la riqueza de hormonas que presenta la placenta. Aquí también hay un detalle importante: la hormona liberadora de corticotrofina. Ustedes saben que en el momento del parto, ¿no? En el parto hay un papel muy importante hormonal. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un producto que no ha desarrollado el sistema nervioso, por ejemplo, anencefálicos, o que tienen problemas de hipotrofia de médula suprarrenal? Entonces se podría pensar pues, que eso hay que sacarlo por vía abdominal, y no es así. ¿Puede salir por el canal normal? Sí. ¿Y debido a qué? A la hormona liberadora de corticotrofina, que no es a nivel central, sino es a nivel de la placenta. Por eso que puede haber contracciones, puede producirse la salida de estos fetos que carecen de sistema nervioso o que tengan otro problema de naturaleza que tenga que ver justamente con la corticotrofina, ¿no? La circulación placentaria.
Ya hemos dicho que el espacio intervelloso de la placenta contiene solo sangre materna. Y aquí en la circulación placentaria ocurre también un fenómeno muy importante. ¿Cuántos vasos umbilicales son? 3, ¿no es cierto? Dos arterias y una vena. Pero por las arterias umbilicales, ¿qué tipo de sangre pasa? Sangre desoxigenada. Y por la vena umbilical, ¿qué pasa? Sangre oxigenada. Aquí no podemos decir sangre arterial, sangre venosa. ¿Por qué? Porque la oxigenación de la sangre solamente ocurre a un 85% de oxígeno, o sea, no es 100%. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Los pulmones no funcionan. Entonces la sangre que extrae, la sangre oxigenada que sale de la placenta, ¿por quién va a ser llevada? Por la vena umbilical. Y la sangre que de retorno de toda la actividad metabólica del feto, ¿por dónde va a salir? Por las arterias umbilicales. ¿Hacia dónde? Hacia la placenta, ¿para qué? Para que ahí se produzca el fenómeno de la hematosis, es decir, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y ahí es que tenemos que referirnos a la sangre oxigenada, sangre desoxigenada. En la función excretora, el feto se desprende de desechos metabólicos que hemos mencionado, urea, ácido úrico, bilirrubina, etc., que pasa hacia la placenta. Y también, por supuesto, la función excretora está relacionada con la función respiratoria, ¿no? Porque el oxígeno pasa de la placenta hacia el feto y el dióxido de carbono pasa del feto hacia la placenta. ¿Existe alguna patología placentaria? Por supuesto, ¿no? ¿En qué se basa la patología placentaria? Puede presentar tipos o anomalías que complican muchas veces el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Siempre ustedes han tenido pacientitas que la gestación pues, tiene que estar en absoluto reposo porque cualquier movimiento, ¿no? Puede provocarle pues, la expulsión del feto. Hay alteraciones en el sitio de implantación, en el grado de penetración, en la forma de la placenta, también un DPP puede ocurrir, o dificultades para su expulsión o alumbramiento, ¿no? Que ustedes saben perfectamente es el momento de la expulsión, ¿no? De la placenta. En la forma de la placenta membranácea, ahí ven ustedes la membrana. Ahí están los vasos coriales, están pues en saco coriónico y se fijan en una capa delgada, y viene el nombre de membranácea, una placenta sumamente delicada porque al cualquier movimiento se puede producir la ruptura de esos vasos coriales que son gruesos, que se encuentran en una torta placentaria y ocurrir pues una hemorragia que puede complicar el momento del parto y también por supuesto del alumbramiento. Las placentas accesorias pueden formar pues una placentita más pequeña y esta placentita pequeña puede quedar incrustada en el endometrio, de tal manera que ustedes esperan pues la expulsión de la placenta y no sale en el tiempo que debe salir esta placenta y sigue produciendo la hemorragia postparto y puede generar pues inclusive gravedad en la parturienta por la presencia de esta placentita que muchas veces se queda empotrada, ¿no? Dentro del endometrio. Por la invasión del sincicio ya hemos mencionado que la membrana del deciduo basal es la barrera hasta donde deben llegar estas velocidades, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, puede pasar más allá de la barrera que le pone el deciduo basal, que es esta parte de acá, y acá tenemos un acretismo placentario, 75-78%. En otras oportunidades puede llegar hacia el miometrio, estamos hablando de una placenta increta que constituye el 17%. Y en otros, los más graves, puede atravesar miometrio, perimetrio y tomando contacto inclusive con algunos órganos vecinos a esto, básicamente la vejiga, por ejemplo. Estamos hablando de placenta percreta 5%. Afortunadamente este tipo de placentas no son muy frecuentes, ¿no? No sé si ustedes habrán tenido ocasión de ver alguna de estas placentas, no son muy frecuentes, pero
Sí, siempre hay que tener conocimiento porque puede ocurrir en el tiempo menos pensado uno de esos casos, ¿no? Entonces, se adhiere anormalmente la velocidad es fuera del lugar, este es el lugar normal, este es la decidua normal, puede extravasar esta decidua basal, entonces acretismo placentario, puede llegar a miometrio increta y puede pasar hasta perimetrio percreta. En muchos casos puede presentar embarazos y partos normales, ¿no? Pero también depende el grado, ¿no? El grado de penetración y si es detectado a tiempo, ¿no? Y tenemos la placenta percreta, es una placenta sumamente invasiva, ¿no? Y son causantes justamente de hemorragias en el tercer trimestre. Esta es una placenta en raqueta donde vemos aquí el cordón umbilical en uno de los extremos, ¿no? Es una implantación excéntrica y le da a la placenta un aspecto de una raqueta. Son más que todo de la posición del cordón umbilical, ¿no? No complica el crecimiento, la comunicación de sustancias de la madre hacia el feto. Placenta previa. Ya hemos dicho que dentro de los embarazos ectópicos intrauterinos, perdón, puede hacerlo implantación baja y formar lo que se conoce como placenta previa. Entonces estamos hablando de una placenta marginal, previa marginal, completa, y esta es una placenta parcial, ¿no? En los tres casos, bueno, esta es la más complicada porque es una hemorragia constante y a veces tiene que guardar reposo, ¿no? La paciente porque a cualquier movimiento pues, puede ocasionarle una hemorragia profusa. El parto tiene que ser pues, por vía abdominal. Y el DPP, el desprendimiento prematuro de placenta, que vemos cómo se está desprendiendo, puede ser parcial o total en su inserción decidual en el fondo uterino previa al nacimiento del feto. Es la segunda causa de metrorragias en el tercer trimestre de gestación después de la placenta previa. O sea, la placenta previa es en primer lugar y este es en segundo lugar el DPP. También hay una patología vellocitaria, ustedes recuerdan la mola hidatidiforme, tumor trofoblástico y el coriocarcinoma. En el caso de la mola hidatidiforme hay dos tipos, ¿no? La parcial y la total. Las vellosidades coriónicas se tornan hidrópicas, o sea, se llenan de líquido. Hay una hiperplasia trofoblástica del sincicio. Las vellosidades son degenerativas. Aumenta considerablemente la HCG, que eso es un detalle importante para el diagnóstico de esta mola. Hay pues un edema de las vellosidades. Y cuando es parcial, como que sí desarrolla el embrión y el feto, pero no puede llegar a término. Y cuando es una mola completa o total, no hay formación de embrión o si lo hay, fácilmente es eliminado. El problema de estas molas es que el paciente que haya hecho una mola es necesario un seguimiento. Como esta es por una estas vellosidades son muy invasivas, pueden generar en un tiempo después del alumbramiento coriocarcinomas. Y a veces esos coriocarcinomas se pueden localizar a nivel gástrico, inclusive pueden llegar a pulmón, ¿no? Son muy invasivos, ¿no? Por eso es importante siempre una paciente que hace molas, hace un seguimiento por lo menos 2 años, para evitar posibles complicaciones posteriores. Ahora, esas molas son células triploides, provenientes ¿de dónde? Del padre. Es lo que se llama impronta genómica o imprinting. Normalmente hemos dicho que hay un solo espermatozoide, un solo óvulo, ¿no? Es normal. Pero a veces pueden entrar 2 espermatozoides. Y hemos dicho que el producto no desarrolla, pero sí puede degenerar en estas vellosidades. Es una triploidía entonces paterna. Y en los embarazos múltiples, ahí tienen ustedes en los disigóticos, cada uno tiene su placentita, de donde proviene la ovulación
doble, cada uno con su espermatozoide. Entonces los productos son 2 años, 2 corion y 2 placentas. Ahí están las 2 placentas. Son generalmente del mismo sexo, ¿no? Varón, o pueden ser diferentes de sexo, varón o mujer, pero son completamente diferentes. En algunos casos esta placentita se puede fusionar, ¿no? Pueden fusionar y puede haber una confusión diciendo que sí es monocigótico, pero son completamente diferentes, ¿no? En cambio, en los gemelos monocigóticos proviene justamente de la fertilización de un solo óvulo, un espermatozoide. En el estadio de la formación del macizo celular interno en el blastocisto, causas no conocidas, puede sufrir una división. Y esta división entonces va a dar lugar a 2 individuos, cada uno con sus años, un saco coriónico único y una sola placenta, y lo vemos con cada uno con su cordón umbilical. En el caso de estos gemelos monocigóticos, son idénticos, siempre del mismo sexo, o varones o mujeres, pero son idénticos. En algunos casos de estos productos pueden quedar fusionados por la región cefálica, torácica, abdomen o por la región pélvica. ¿Cómo se llama eso? Craniópagos, toracópagos, abdominópagos, pigópagos, llamados también como los siameses, ¿no? Y siameses, ¿por qué? Porque nacieron en la ciudad de Siam, de ahí viene el nombre, Siam, siameses. Eran 2 hermanos unidos por piel. Y cuando posaban para la fotografía, como si estuvieran abrazados. Y tal vez si la cirugía hubiera estado tan adelantada en esa época, estamos hablando de 1810, la separación hubiera sido completa sin un problema. Chang se llamaba uno, el otro se llamaba Eng. Se casaron, cada uno por supuesto con su pareja, y ahí vino los problemas. Porque llevaban la cuenta, porque los que no estaban en el evento, ¿no? Entonces Chang tenía 13 hijos y Eng tenía 11. Entonces Chang decía, pero ¿por qué tengo 13 y él tiene 11 si yo lo he visto, ¿no? Y anotaban en la pared, 1, 2, ¿no? y 13, demasiado. Entonces Chang se dedicó a la bebida. Él tenía que acompañarlo, de todas maneras no podía dejarlo, ¿no? Iban, se sentaban. Y una de esas, paro cardiorrespiratorio, murió Chang. Entonces Él tuvo que cargar con el muerto. Ya en patología, en la necropsia, lo separaron. Y él vivió mucho tiempo. Y sus hijos fueron completamente normales. Uno tuvo 13, el otro tuvo 11, completamente normal. Esos son los monocigóticos fusionados. Y ya vamos a ver algunos trastornos o patologías del desarrollo, ¿no? Lo que hemos dicho que se conocen como morfodisplasias, ¿no? Morfodisplasias o patología del desarrollo. Existen muchas definiciones, esta es una de ellas, muchas definiciones. Cuadros patológicos que generan durante la embriogénesis al fallar algún mecanismo del desarrollo. Esto es lo normal. Este cuadrito en rojo viene a ser el patrón morfogenético, y la línea completa significa que el desarrollo se ha producido normal y el producto es normal, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero en otros casos el patrón morfogenético ya está alterado, fíjense ustedes, en lugar de ser un cuadrito ya está, eso es un triángulo, es una alteración genética. Y entonces el desarrollo va a ser parcialmente normal y al final se obtiene un producto mal constituido. En otro caso se empieza de un patrón morfogenético normal, como en este caso, pero este triangulito significa el agente que causa una desviación del trámite normal de la gestación. Eso se conoce como disrupción o morfodisplasia o malformación congénita. En otros casos, el patrón morfogenético es normal, el desarrollo se está produciendo normal, pero o útero muy pequeño, o presentación de hombros, o presentación podálica, entonces va a generar una deformación, que no es lo mismo que morfodisplasia, ni es lo mismo que malformación, simplemente es por la posición dentro del útero. A veces útero muy pequeño para un macrofeto
eso genera pues que se deforme ese efecto. Y lo otro que son las displasias, son alteraciones a nivel de tejidos, ¿no? Tejidos, y hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de la persistencia de la línea primitiva, puede dar lugar pues, a tumoraciones como los teratomas, o disgerminomas, o cordomas. Bien. Acá tienen ustedes un término porque hay enfermedades congénitas, connatales y adquiridas. Congénitas, ¿por qué? Desarrollo morfológico, estructural, funcional, molecular, presente al nacer, externo, internamente, familiar o esporádica, hereditario no, único o múltiple. Quiere decir que no solamente cuando vemos que nace una criatura con labio leporino, paladar hendido, eso va a ser solamente el niño malformado, puede ser también molecularmente. No olvidemos que existen muchas enfermedades metabólicas. Por ejemplo, lo que es frecuente ahora, ¿no? La intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Es una enfermedad genética. No se manifiesta externamente, pero sí molecularmente. Eso también es una anomalía del desarrollo, ¿no? Al igual también que puede ser hereditaria o no, y puede ser única o múltiple, ya que eso es incompatible con la vida extrauterina. La única como que se puede reparar, ¿no? Pero cuando es múltiple es muy difícil su reparación. ¿Cuál es el periodo crítico del desarrollo? Ya hemos mencionado que el periodo crítico del desarrollo es el periodo embrionario, ¿no? Donde hay mayor susceptibilidad a los factores teratogénicos. Y el efecto teratogénico, el efecto de un factor teratogénico depende del genotipo. Ustedes, por ejemplo, tienen 2 pacientes, están gestando. Entonces a una de ellas le dan un medicamento y le hace efecto. A la otra paciente no le hace efecto. Tiene que duplicar la dosis. ¿Y por qué no le hace efecto? El factor genómico. El genoma es muy diferente, todos tenemos un genoma diferente, entonces a veces a uno le hace bien, al otro le hace mal, ¿no? Entonces eso es el efecto de un factor teratogénico, depende del genotipo. Y un agente teratogénico actúa de manera específica en un aspecto particular del metabolismo celular, dependiendo en qué semana se produce. Hay aparatos o sistemas que son mucho más susceptibles que otros. Por ejemplo, el sistema nervioso es uno de los más susceptibles. En cambio hay otros, las extremidades, por ejemplo, que resisten un poquito más, pero de todas maneras pueden haber alteraciones, ¿no? de las extremidades. Cuando ya el agente teratogénico es mayor, ¿no? Es mayor. Ahí tienen ustedes, en las primeras semanas, el producto no es sensible. Puede haber un alto índice de mortalidad. Los muchos abortos tempranos se producen por muerte temprana del cigoto. Y aquí es cuarta o octava semana el periodo de máxima sensibilidad. Y cada sistema orgánico puede tener también un periodo de sensibilidad máxima, porque los órganos, si bien es cierto, se van produciendo en la cuarta o octava semana, hay órganos que son más sensibles que otros, como hemos mencionado. En la semana fetal, en el periodo fetal, 9 a 38 semanas, la sensibilidad es decreciente, porque afecta, por supuesto, pero en lo que respecta a la maduración, al funcionamiento, pero ya no a la constitución del órgano aparato del sistema. Por eso acá, en esta gráfica, entre la cuarta y octava semana es el periodo de máxima susceptibilidad, y conforme va pasando ya después el periodo fetal, en la fetogénesis va disminuyendo la acción teratogénica. Eso no quiere decir pues que haya algunas alteraciones en el funcionamiento, sí, por supuesto, claro. Y ahí tienen ustedes, el sistema nervioso es uno de los principales sistemas más susceptibles. En rojo son las semanas de máxima susceptibilidad y en amarillo, inclusive hasta el momento del nacimiento. A veces no sale la criatura, entonces se esfuerza, se puede comprimir la cabecita y generar ¿qué cosa? Daño cerebral, ¿no? El corazón, los miembros, los ojos, labios, paladar, genitales externos, oídos, son los sistemas más susceptibles de producir daño, a veces irreparable. Esto es lo normal. Una buena espermatogénesis, una buena ovogénesis, formación del embrión, células embrionarias somáticas normales, síntesis de proteínas normales, su desarrollo va a ser normal,
células germinativas embrionarias normales, su descendencia de este individuo va a ser normal, ¿no? Eso es lo que se espera. Pero no podemos determinar en qué momento se puede producir una mutación. Por ejemplo, todo está muy bien. Formación del embrión, ahí está el embrión. Muy bien. Entonces controlan y correctamente, señora, su embarazo va excelente. Pero lo que sí no podemos detectar es que haya una mutación, por ejemplo, a nivel de las células somáticas. Aquí está la línea punteada, es una mutación génica, de tal manera que alguna proteína mediadora de un mecanismo de desarrollo ausente y por lo tanto malformación congénita. Pero como no ha sido tocado sus células germinativas, la descendencia va a ser normal, ¿no? Por ejemplo, si nace un niño sin extremidades, eso ha sido tocado sus células somáticas, pero sus células sexuales no. Entonces su descendencia va a ser normal, ¿no? Eso ocurre en muchos casos de alteraciones de estructuras somáticas, más no las germinativas. En otro caso, acá, puede ocurrir la no disyunción, como ya hemos mencionado. Entonces aquí las células somáticas van a estar también alteradas, patrones enzimáticos, estructurales también alterados, malformación congénita. Y como está alterado acá las células germinales, ¿no es cierto? Entonces su descendencia, no puede haber descendencia porque está alterado sus células sexuales, ¿no? En el caso de los trisómicos, por ejemplo, el Down, Klinefelter, el Turner no tienen descendencia porque está alterado sus células germinales. A no ser que sean, por supuesto, mosaicos, porque ustedes dirán, sí, pero yo conozco un Down que sí, perfecto, esos son mosaicos. Son individuos que tienen dos líneas celulares diferentes, una normal y otra anormal, ¿no? Mosaicos. Aquí tienen otro caso. Muy bien, la parte somática a nivel de genes es normal. Aquí falló la formación de una enzima, de una proteína, malformación congénita somática. Pero aquí, como la línea germinativa es normal, su descendencia también va a ser normal, ¿no? Esta es la inducción embrionaria. Este es el gen normal, el ARN mensajero, la enzima, sustrato, producto. Normal. Eso es lo que se espera. Pero puede ocurrir, pues, el agente teratogénico, que esta enzima no se forme, no se constituya, a pesar que hay una buena acción génica y un ARN mensajero. Entonces, esta enzima no está presente, este sustrato se acumula, produce toxicidad, agenesia de un miembro, agenesia de un órgano, etc. Y en otros casos más grotescos, el gen está alterado por acción de drogas, radiaciones. Entonces este ARN mensajero también va a estar alterado, ausente o alterado. Enzima ausente o inactiva, sustrato, producto ausente. Nadie puede decir, señora, su embarazo va a ser 100% normal. Eso es lo que se espera, ¿no? Y tampoco nunca darle muchas expectativas, porque a veces pues, puede ocurrir en cualquier momento y si es que pues está en contacto con agentes teratogénicos o con agentes mutagénicos, puede traer desde luego algún producto de esta naturaleza. Algunos términos asociados: malformación, disrupción, deformación, displasia, disgenesia, dimorfismo, secuencia, síndrome, asociación, defecto politópico del campo. Son términos asociados, ¿no? Yo creo que conocen todos esos términos, ¿no? Yo creo que lo conocen. Asociación, generalmente la asociación no es un síndrome, sino es asociación, por ejemplo, asociación Charge. No es un síndrome Charge, sino es acrónimo de varios defectos que se producen y que se presentan en un solo individuo. Esa es asociación Charge. La secuencia, ¿recuerdan ustedes la secuencia de Potter? ¿No? ¿Por qué se produce la secuencia de Potter? Por una oligoamnios, que va a tener como efecto esta oligoamnios. O sea, el defecto no fue en sí el feto, su malformación del feto, sino fue por el déficit de la producción de líquido amniótico, un oligoamnios, que trae como consecuencia una secuencia. Alteraciones en la cara, pie sambo, ¿no? Es decir, poco ganancia de masa corporal, ¿no? Como consecuencia de oligoamnios. Eso es secuencia. Y defecto politópico del campo, por ejemplo, en el caso de la holoprosencefalia, no se forma la masa cerebral, no se forman los ojos, todo eso es un defecto politópico
varios, varios, porque también hay monotópico, politópico del campo, ¿no? Entonces son términos asociados para explicar algún tipo, ¿no?, de malformación. La clasificación existen también múltiples clasificaciones, depende si se conocen alguna de ellas. Me parece que esta es una de las más aplicativas según la gravedad y consecuencias estéticas. Si la gravedad es mayor, el trastorno estético es grave, necesita atención médica obligada, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una mielomeningocele necesita pues una intervención rápida para evitar pues las secuelas que podrían manifestarse en los primeros meses de la vida postnatal cuando le falta pues la coordinación motora. Menor gravedad, un trastorno estético leve no requiere atención médica obligada, por ejemplo, cuando la implantación es baja de las orejas. Claro, estéticamente se ve, pero puede pues posteriormente ser corregida. Pero que eso no le va a disminuir la audición, sino simplemente es una condición menor, ¿no? Menor. Según el número, única, si se observa un solo defecto estructural, y múltiples si se observa más de un defecto que puede uno constituir un síndrome. Ustedes conocen lo que es un síndrome, signos y síntomas que caracterizan a una entidad patológica. Por ejemplo, única, labio hendido. Múltiple, labio hendido con paladar hendido. Eso ya se complica, ¿no? Ya se complica. Y puede o no constituir un síndrome. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Edwards o de Patot, que son trisomías del par 13 y par 18, ahí sí hay compromiso grave, serio, ¿no? Porque no solamente es una, sino múltiples, ¿no? Múltiples alteraciones. ¿Se puede reconocer tempranamente la malformación congénita? Sí, depende pues la historia clínica prenatal de la paciente, salud general de la futura madre, primera semana del embarazo, una exploración física cuidadosa y también en el momento del parto, ¿no? También cuando los signos en los primeros días después del nacimiento, ¿qué cosas puede traer como consecuencia o pensar que se puede desarrollar más adelante una patología? La cianosis, ¿no? La cianosis, mucosa labial, en el caso de los lechos unguiales, dificultades en la alimentación, por ejemplo, cuando la mamá da de lactar y la leche se discurre por las comisuras labiales, ¿de qué hay que sospechar? Hay que sospechar de un paladar hendido, ¿no? Porque no puede succionar, ¿no? Succionar la leche. Luego, incapacidad de defecar y vomitar también. Vómitos. Incapacidad de defecar, de repente tiene pues, persistencia de la membrana cloacal, ¿no? Retención de orina, ¿no? Así, múltiples, y también los órganos genitales, por supuesto, ¿no? Genitales ambiguos, ¿no? Y articulación de la cadera para poder diagnosticar la luxación congénita de cadera, ¿no? Estos son algunos ejemplos de la patología del desarrollo, ausencia de inducción. Por ejemplo, cuando no se forma un órgano, no se ha sido inducido. Cuando ha sido subdividido el inductor, por ejemplo, en lugar de 5 dedos, 6 dedos, una polidactilia. El estímulo inductor fuera del sitio habitual, o sea, que no se produce en el lugar normal, o eso es lo que se llama los órganos ectópicos, ¿no? Órganos ectópicos. Fusión de estímulos inductores, fusión de las extremidades inferiores para formar, ¿qué cosa? La sirenomelia podálica. La acción inductora desordenada, la formación de un tumor, o persistencia de estructuras que normalmente deben atrofiarse, ¿no? Ustedes lo saben perfectamente eso. Luego tenemos aquí la causa, la etiología. 50 a 60% desconocido, fíjense, no se sabe. El 20-25% de herencia multifactorial, anomalías cromosómicas, 6 a 7%, 7 a 8% mutaciones génicas y 7 a 10% agentes ambientales. Pero vean, en un gran porcentaje no se conocen las causas, ¿no? Causas desconocidas. Ahí tenemos algunas génicas autosómicas ligadas a X mitocondriales
cromosómicas, numéricas, estructurales, esas son el 8%, 10% ambientales, 20-25% multifactoriales, algunos agentes infecciosos, citomegalovirus, herpes, virus de la rubiola, ¿no?, que atraviesan la barrera placentaria, Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, las radiaciones. Ustedes han leído los diarios que en Arequipa está aumentando considerablemente los límites soportables de radiación. De tal manera que en Arequipa los casos de cáncer de piel están aumentando. En los últimos 5 años han aumentado considerablemente. Y ahora es obligación en las escuelas ahí de Arequipa que usen chompas o camisas manga larga y sombreros, ¿no?, para evitar la radiación, porque los arequipeños saben que son de piel blanca. Y los factores mecánicos son raras pero posibles, pueden causar ulceración de cadera de pies ambos por alteraciones del líquido amniótico. Y por último vemos acá ya la formación de cavidades corporales, ¿no? Al inicio la cavidad corporal era una sola cavidad, que es la cavidad celómica, celoma. El mesosoma lateral tiene una capa parietal que está tapizando todo este celoma y una capa visceral que va a tapizar justamente algunos órganos que inician muy tempranamente su aparición, como el corazón, por ejemplo, y el hígado, que ya hemos mencionado que tiene una actividad hematopoyética. Entonces tiene pues una capa parietal y una capa visceral. También ya se van esbozando algunas cavidades, la cavidad pericárdica que va a alojar el corazón, la cavidad pleural que alojará al futuro algo respiratorio y la cavidad peritoneal pues que albergará justamente el hígado y las asas intestinales. En la cuarta semana hemos dicho que existen los plegamientos, ¿no? El embrión se hace en C. Y aquí es un detalle importante, que hay una comunicación entre esta cavidad pleuropericárdica con la cavidad abdominal. Hay una comunicación, lo podemos apreciar acá, que es un conducto pericardio-peritoneal, esos conductos de acá. Aquí está la cavidad pericárdica donde está alojando el corazón. Muy bien. Estas cavidades, que inicialmente tienen una conexión importante, van a estar revestidos o van a presentar los mesos o mesenterios, tanto a nivel de los órganos de la cavidad abdominal, como también a nivel de los órganos de cavidad pericárdica y pleural. Hasta que aparece el diafragma. ¿Qué cosa es el diafragma? El que va a dividir ya la cavidad pleuropericárdica de la gran cavidad abdominal. El diafragma tiene 4 componentes. El septum transverso, que es el que va a formar prácticamente el tendón central del diafragma, y también participa en la formación del hígado. Segundo componente, el mesoesofágico o mesenterio del esófago, que va a formar los pilares del diafragma. Las membranas pleuroperitoneales que van a cerrar justamente estos conductos pleuroperitoneales, los cierran. Y la pared corporal, componente muscular dorsal y lateral, Esos son los 4 componentes del diafragma. ¿Cómo se explica que el diafragma tiene inervación procedente de C3, C4 y C5? ¿No? Ustedes saben por anatomía, son los centros frénicos, C3, C4, C5. No olvidemos esto. En los inicios del periodo embrionario, la cabeza está prácticamente sobre la parte ventral del cuerpo. Entonces la relación entre C3, C4, C5 es corta. Entonces ahí envía pues las células para formar justamente los nervios de ese nivel. Pero conforme ya después se va erectando el embrión, entonces va traccionando también eso. Entonces al final está derivado pues de los C3, C4 y C5, ¿no? C3, C4, C5. Y también por los nervios intercostales, porque participa en la formación la pared corporal, componente muscular dorsal y lateral del diafragma. Entonces ahí ya se separa la cavidad pleuropericárdica de la gran cavidad abdominal. Los mesos o mesenterios, a nivel pues de cada órgano que se está formando, va a tener su soporte.
A nivel del estómago, el mesogástreo. A nivel del duodeno, su mesoduodenal. A nivel del colon, su mesocolon. A nivel del yayuno e ilio, su mesenterio propiamente dicho, ¿no? Ese es el mesenterio dorsal. Pero así como hay dorsal, esto es dorsal, también hay ventral. A nivel de la región terminal del esófago y estómago, a este nivel, que va a constituir justamente el epiplón menor. A nivel del hígado, también el epiplón menor y el ligamento falciforme. En la porción superior del duodeno, ahí también va a tener un componente importante, el septum transverso del diafragma. Este es el momento de cómo se cierra, ¿no? Para dividir la cavidad pleuropericárdica y la cavidad abdominal. Y estos son los mesos ya propios del yayuno e ilion con sus respectivas irrigación, tronco celíaco, tronco mesentérico superior y tronco mesentérico inferior. No sé si ustedes habrán visto en una ocasión la hernia diafragmática de Bogdalek, ¿no? Que es una anomalía relativamente común porque esos canales pericardio-peritoneales no se cierran por esa membrana, entonces deja un espacio y por ahí se protruyen asas intestinales, ¿no? Al igual que la hernia parasternal de Morgagni y la hernia hiatal, que sí de repente han tenido pacientitos que tienen el reflujo estomacal, provocan vómitos en proyectil, porque el hiato esofágico es anormalmente grande, entonces por esa hernia no permite que el píloro funcione y entonces hay un reflujo estomacal y que es el que produce los vómitos en proyectil. Esta es una resección del pulmón izquierdo hipoplásico por la presencia pues, de la hernia umbilical, perdón, de la hernia diafragmática, por ahí protruyen asas intestinales. Y este otro pulmón sí es normal, ¿no? 3 lóbulos y el corazón ligeramente hacia la derecha. Ahí vemos entonces cómo a través de este conducto pleuroperitoneal no ha sido cerrado por la membrana y entonces se ha protruido, ahí tenemos asas intestinales, estómago, y ven ustedes el corazón muy hacia la derecha, ¿no? Como consecuencia de una hernia diafragmática de Bogdalek. También hay defectos de la pared corporal ventral, este es el onfalocele, como decíamos hace unos momentos, que no retornaban las asas intestinales, entonces quedaban fuera, y está cubierto por ágneos, por eso es medio transparente, que no es lo mismo que esto de acá, gastrosquisis, que es la protrusión de las asas intestinales, no por el cordón umbilical, ahí está el cordón umbilical normal, por una parte lateral, se protruyen, eso se llama gastrosquisis, que también puede presentarse a nivel caudal, o sea, por la cloaca también pueden protruirse. Y la ectopía cordis como consecuencia de que no se cierra la pared ventral, y entonces por ahí sale el corazón fuera de la cavidad torácica. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes un cuestionario, ¿no? A ver, vamos a ver el cuestionario. Dice, ¿cuál de las siguientes capas germinativas del embrión es reconocible al final de la primera semana? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Al final de la primera semana. Hemos dicho que es el hipoblasto, ¿no? En la primera capa, ¿no? En la primera capa. Hipoblasto. No es ectodermo ni endodermo, sino hipoblasto. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes capas germinativas? Bueno, ya hemos mencionado, ¿no? El hipoblasto. Segunda pregunta. En el síndrome de Cartagener, la esterilidad masculina se debe a qué? La cola del espermatozoide, la cola, tiene una estructuración muy similar a los cilios. ¿Cuál es la estructura de un cilio? Tiene un microtúbulo central y tiene microtúbulos periféricos. Esos microtúbulos periféricos están unidos por una proteína que se llama la dineína. Y eso es lo mismo que tiene el espermatozoide en su cola, en su porción principal. Al no presentar esta formación de los microtúbulos, entonces la cola es muy flácida
y no permite pues avanzar el espermatozoide, dando lugar pues a un problema de no tanto esterilidad, sino una infertilidad masculina. Y eso constituye el síndrome de Cartagener, alteración de la proteína digneína en los brazos de la dupleta periférica del flagelo de espermatozoide, ¿no? O sea, tiene un microtúbulo central y tiene 9 microtúbulos laterales o periféricos, entonces eso es lo que falla, ¿no? Periférico. La primera indicación de la gastrulación en el embrión es la formación de la estría o línea primitiva, esta parte de acá. Estría o línea primitiva, la A sería. Porque después lo otro, notocorda tumoral, también es la gastrulación, pero inicialmente lo primero que aparece es la línea o estría primitiva. Después de la fertilización, el blastocisto empieza la implantación, ¿cuándo? En el 7º día, ¿no? Ahí está el blastocisto. Entonces al 7º día ya ha sido liberado de la membrana pelúcida y empieza la implantación por parte del sincicio trofoblasto. El componente materno y fetal de la placenta, ¿cuáles son? Ya hemos mencionado bien. En la decidua basal, componente materno, y las vellosidades coriónicas o corión velloso, el componente fetal de la placenta, ¿no? Acá fíjense, decidua basal y con vellosidades secundarias no, porque son vellosidades terciarias, ¿no? Terciarias. El espacio intervelloso de la sangre, la placenta contiene ¿qué cosa? Sangre netamente materna, ¿no? Hemos dicho, no hay mezcla de sangre del feto con sangre materna. Sangre netamente materna. En la producción de gametos masculinos, ¿cuáles de las siguientes células permanecen latentes durante 12 años? A ver, ¿cuáles de ellas creen ustedes que sean? Latentes durante 12 años. ¿Cuándo empieza la espermatogénesis? En la pubertad, ¿no es cierto? Antes de la pubertad, ¿qué cosa hay? Cordones sexuales primarios. ¿Qué cosa contienen los cordones sexuales primarios? Células germinales primogéneas o células germinativas primordiales. Es lo mismo, ¿no? Ahí tenemos las células germinativas primordiales que van a formar justamente parte de la gónada. ¿Cuándo empieza la formación de los espermatocitos primarios? ¿Cuándo empieza la espermatogénesis? En la pubertad. Ahí está, la pubertad. ¿Ven? La pubertad. Porque es parte de la espermatogénesis, pues, ¿no? Los espermatocitos primarios. La penetración del espermatozoide en la zona pelúcida se debe a qué cosa, a ver. ¿Enzimas proteolíticas y lipolíticas? No. ¿Reacción cortical? No. ¿Activación metabólica del óvulo? No, porque recién está entrando. ¿Liberación de las enzimas acrosómicas? Sí. Eso se llama reacción acrosómica, ¿no? Para penetrar a la zona pelúcida. Con respecto a la fertilización, señale lo falso. A ver. Se forma la membrana de fertilización, se produce la segunda división meiótica, desaparece la membrana de ambos pronúcleos, se forma el cigoto, se instala el sexo gonadal, ¿cierto o no cierto? Falso, ¿no? Lo que se instala en la fertilización, ¿qué cosa es? Sexo cromosómico, sexo genético y sexo cromatínico. Sexo gonadal no. ¿Y cuáles de las siguientes capas germinales del embrión es reconocible en la primera semana? Ya hemos hablado, el hipoblasto, ¿no? Hipoblasto. Desde el punto de vista en qué semana aparecen los esbozos de las extremidades superiores e inferiores, quinta semana, ¿no? Quinta semana, esbozos de extremidades superiores e inferiores. Quinta semana. Quinta semana. ¿Cuál de las siguientes se origina a partir del trofoblasto? A ver, trofoblasto. Ahí tenemos el trofoblasto, el inciso trofoblasto, que va a formar la placenta, ¿no? La placenta. Con sus 3 vellosidades, ahí están primarias, secundarias y terciarias. Placenta. Señal de estructura que se forma a partir del mesodermo lateral. El mesodermo lateral, ahí tenemos el mesodermo, este es el paraxil, este es el mesodermo intermedio y este es el lateral. El mesodermo lateral va a dar lugar a esto, a la corteza de la glándula suprarrenal. Corteza de la glándula suprarrenal.
corteza del órgano suprarrenal. Y durante el periodo embrionario, el desarrollo humano se divide en 3 fases esenciales que se relacionan en cierto grado. ¿Cuál es la primera fase? Morfogénesis, ¿no es cierto? Morfogénesis. Porque la formación de tejidos y órganos, o sea, histogénesis y embriogénesis, es después, ¿no?, de la morfogénesis. La primera es la morfogénesis, ¿no? Y tenemos en el periodo embrionario morfogénesis, organogénesis e histogénesis. Entonces, la primera es la morfogénesis. Hay una mayor producción de ovogonias, ¿en qué parte? A ver, en la prepubertad, en la pubertad, en la recién nacida, a las 10 semanas del periodo fetal, durante la adultez, a las 10 semanas del periodo fetal, o sea, durante el primer trimestre, hemos dicho, ¿no es cierto? Primer trimestre.